Bienvenido a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy estudiaremos lo que Mateo tiene que decirnos sobre el reino de Dios. No es lo que muchos en la época de Jesús pensaban que era, pero es exactamente lo que la raza humana necesita. En el Evangelio de Mateo es importante darse cuenta de que Jesús era un hombre con una misión. Era un hombre que sabía exactamente cuál era su misión. Era un hombre que tenía una estrategia para cumplir su misión. La estrategia de Jesús involucra a su iglesia. Si eres cristiano, eso significa que la estrategia de Jesús te involucra. Aunque contiene muchas de las mismas historias, cada uno de los 4 escritores de los evangelios tomó decisiones únicas sobre cómo presentar y organizar su interpretación de la vida y misión de Jesús. Uno de los grandes intereses del autor del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. Solo Mateo usa esta frase y la usa 33 veces en 15 capítulos diferentes. Por lo tanto, una primera pregunta es, ¿qué quiere decir Mateo al decir una y otra vez el reino de los cielos? Lo primero que hay que reconocer es que Mateo usa la frase reino de los cielos en muchos de los mismos contextos que Marcos y Lucas usan la frase reino de Dios. Mateo usa la frase reino de Dios, pero solo 5 veces, en comparación con las 15 veces de Marcos y las 38 veces de Lucas si se incluye a Hechos. Por lo tanto, cuando Mateo dice reino de los cielos, es acertado pensar que él quiere decir exactamente lo mismo que Marcos y Lucas quieren decir cuando dicen reino de Dios. Entonces, ¿qué significa hablar del reino de Dios o reino de los cielos? Para empezar, Mateo quiere decir que Jesucristo es un rey. En la genealogía inicial en Mateo 1, 1 al 17, Mateo describe las características de Jesús como Mesías, hijo de David e hijo de Abraham. Jesús es, como heredero espiritual y físico de David, el legítimo rey de Israel. En esta posición, siendo también hijo de Abraham, es el heredero de todas las bendiciones del pacto y quien cumple las promesas del pacto a través de Abraham y David en el Antiguo Testamento. Jesús es el rey legítimo de toda la humanidad. Así, en Mateo 1:17 leemos, de modo que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. El significado de estos números es claro. En el reinado de Jesús, Él ha venido a liberarles de su exilio espiritual, a reconstruir un verdadero Israel totalmente sometido al gobierno de Dios por medio de Cristo. Él vino con un plan y ellos y nosotros debemos someternos o rebelarnos contra el gobierno de Dios en el cielo. No hay término medio. Las expresiones reino de los cielos y reino de Dios nos remontan al Antiguo Testamento, cuando Dios iba a funcionar como rey sobre Israel. Una vez el pueblo de Israel acudió a Samuel, el profeta y líder de Israel en ese momento, y le exigió un rey. Samuel trató de disuadirlos describiendo los comportamientos de los reyes, pero en 1 Samuel 8:19 dijeron, no, sino que habrá un rey sobre nosotros para que también nosotros seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Dios no quería que fueran como todos los demás. Quería ser su rey y darles una tierra como su reino para derramar su bendición sobre ellos y atraer a las otras naciones hacia él a través de las bendiciones de su reino. Dios le dice a Samuel en 1 Samuel 8:7, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te dicen, porque no te han rechazado, sino que me han rechazado a mí para que no sea rey sobre ellos. Gran parte del Antiguo Testamento está dedicado a rastrear el cumplimiento de las advertencias de Samuel sobre el comportamiento de los reyes. Incluso los reyes justos como David y Ezequías no pudieron escapar por completo de los caminos corruptos del poder real. Incluso los reyes justos como David y Ezequías no pudieron evitar el desastre que esperaba al pueblo en su continuo rechazo del gobierno de Dios en sus corazones. Eventualmente se exilian para vivir bajo el control de reyes extranjeros, donde permanecen durante unos 70 años hasta que un pequeño remanente de ellos regresa a casa y busca reconstruir. Desde Malaquías hasta el ascenso de Juan el Bautista, el silencio profético caracteriza a la vivencia judía. Entonces, cuando Juan el Bautista clama en el desierto, se rompe el silencio. Juan advierte a la gente sobre la venida del elegido de Dios,
el que traerá el reino de Dios, o como lo llama Mateo, el reino de los cielos. Jesús también viene predicando el arrepentimiento ante el reino venidero, pero ese reino no es lo que Israel espera, ni lo que esperan los propios discípulos de Jesús. Es un reino de semillas de mostaza, comenzando en pequeño, pero creciendo hasta convertirse en el gran árbol del mundo que aparece en Daniel 4. Este reino no viene con espadas, sino que crece orgánicamente dentro de aquellos cuyos corazones están sometidos al gobierno divino hasta que Jesús regrese. El problema es este: ¿entregarás tu corazón a Dios? ¿Dejarás que Dios se convierta en tu rey? ¿Serás su súbdito? Como su súbdito, caminarás en obediencia a Él y te permitirás ser transformado a su imagen. Este es el reino de los cielos. Mientras lees con oración previa el Evangelio de Mateo, irás descubriendo algunas características de este reino. Por ejemplo, verás que uno de los principios del reino es la justicia. Jesús dice en el Sermón del Monte: si quieren ser parte de mi solución para la humanidad caída, debes ser justo. De hecho, tu justicia debe ser mayor a la de los religiosos. Otra cosa que aprendemos es que mientras a los discípulos se les garantizaba rechazo y persecución, ser miembro del reino de los cielos es la bendición misma, un gozo verdadero. El Rey recompensa a sus fieles seguidores. Aprendemos que ser parte del reino de los cielos significa reconciliación con Dios, buscar la reconciliación con otros y llevar a otros a la reconciliación con Dios. Somos llamados a amar a todo y a todos a los que Dios ama. Por último, el poder del reino de los cielos es el Espíritu Santo. Jesús dice en Mateo 12:28, si echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ti. Y en Juan 3:5, de cierto, les digo, a menos que nazcan de nuevo, no podrán ver el reino de Dios. Cuando te das cuenta que el Evangelio de Mateo se trata completamente del reino de los cielos, deberías preguntarte, ¿qué significa para mí el reino de los cielos? Bueno, Juan el Bautista en Mateo 3:2 y Jesús en Mateo 4:17, ambos responden parte de esa pregunta cuando dicen, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. En la Escritura, esta palabra, arrepentimiento, significa darse la vuelta e ir en dirección contraria, cambiar tu vida en corazón, mente y voluntad. Cuando consideras quién es el Rey y lo que tiene que decir, te darás cuenta que este Rey presenta valores dentro de su reino que son diferentes a los valores que tiene el corazón humano. Regularmente son contraculturales. Por eso, el primer paso para el arrepentimiento es estar convencido de tus valores, que no están en sintonía con los valores de Cristo. Es darse cuenta que no estás viviendo como un súbdito del Rey debería vivir, y debes hacer algo al respecto. El siguiente paso después del arrepentimiento es convertirte a los valores del reino. Cuando entiendes a la iglesia en su esencia, te darás cuenta que ser parte de la iglesia de Jesucristo, y no solamente ser un miembro